Albarracín, profesional de la Dirección de Ingeniería especializada en el área de normalización técnica. El día de hoy agradecemos su participación en el evento de socialización de la norma técnica NE 068 y eje 113. En el marco del proceso Gestión del Conocimiento e Innovación y en el subproceso Desarrollo del Conocimiento, llevaremos a cabo el día de hoy la socialización de estas normas técnicas con acompañamiento del experto en tecnología sin zanja de la Dirección de Ingeniería Especializada y docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Con licencia como Professional Engineer de los Estados Unidos, Diego Calderón es un ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander con magíster en Ciencias de la Universidad de Texas. Ha trabajado en proyectos de más de $10 millones con tecnología sin zanja en los Estados Unidos. Ha sido becado por el gobierno chino y la Universidad de Chihuahua en tecnologías para reducción de huella de carbono. Ha sido perito técnico en proyectos con tecnología sin zanja y asesor para entidades como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile. Es autor de varias normas técnicas en tecnología sin zanja y conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales, y actualmente nos apoya en el equipo de normalización técnica de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que este evento está siendo grabado para posteriormente publicarlo en el canal de YouTube y nuestra página de normalización técnica, por lo cual agradecemos no lleguen a realizar la grabación de esta. Adicionalmente, tenemos un formato de apropiación del conocimiento, el cual nos brinda herramientas para conocer cuál es su nivel de satisfacción con respecto a esta socialización, y si tienen alguna inquietud, allí la pueden plasmar. Agradecemos nos apoyen con el diligenciamiento de este, el cual será publicado en el chat de la presente reunión durante el transcurso de la reunión, como lo pueden ver. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Diego Calderón para iniciar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, y buenos días para todos. Como pueden ver y como lo decía la ingeniera Ivette, el formulario para la apropiación del conocimiento lo encuentran en el chat de esta presentación, y sería bueno que, digamos, lo diligenciaran, lo abrieran y lo diligenciaran. Son 5 preguntas de lo más sencillo del mundo que son relacionadas con la presentación. Lo pueden hacer a medida que avanzamos en la presentación o al final, como prefieran, pero digamos, les indico que está aquí en el chat. Bueno, pues le agradezco a Ivette por la breve presentación. El tema de Tunnel Liner es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hacer la socialización de la modificación de la norma técnica de NS 078, que se llama Requisitos para el diseño y construcción de Tunnel Liner, y su especificación hermana, o su documento técnico hermano, que es la especificación eje 113 Tunnel Liner. Y estas dos son parte de las normas de tecnología sin zanja que tenemos en la empresa. Son normas que vienen de hace años, o documentos normativos que vienen de hace años, la NS 078 y la EG 113, en donde han participado otros profesionales como el ingeniero Álvaro Cortés, que han ayudado a construir estos documentos normativos. Afortunadamente tengo la experiencia de haber asesorado en el diseño de un tunnel liner en Argentina, lo cual pues me ha dado cierta experiencia en el tema de tunnel liner, y pues la he puesto aquí en las normas de la empresa para que sea, digamos, y se mejore un poco más, aunque ya estaba muy buena la norma, pero se mejore un poco más, y sobre todo actualizar los temas de la norma, ¿no? Y hay cosas que en las normas que estaban muy desactualizadas, con referencias de los 90s, y hemos actualizado las referencias, le hemos colocado nuevas referencias, hemos eliminado cosas que, no tienen, que hoy en día no tienen sentido, ¿sí? Se ha mejorado también el tema de los ítems contractuales o los ítems estándar de los precios SAE de la EG 113, para que reflejen realmente lo que es el alma de
de la tecnología de túnel liner. Bueno, sin más, arranquemos. Ya les comenté lo de apropiación del conocimiento. Es sumamente sencillo. De hecho, ya hemos respondido la primera pregunta, ¿cierto? Que la primera pregunta es, ¿la norma técnica NS 078 es un desarrollo nuevo o es una modificación de fondo, ¿no? Ya creo que ya hemos respondido esta primera pregunta, ¿no? La norma NS 078 viene de hace años en la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, sin embargo, hay que actualizarla por unos antecedentes que ya vamos a nombrar. En el mapa de lo que son las normas técnicas y especificaciones relacionadas con tecnologías sin zanja, podemos colocar en el mapa primero dos muy importantes que se desarrollaron entre el año pasado y este año, que son normas fundamentales de criterios para seleccionar tecnologías sin zanja de manera adecuada. Son dos. Una, y vamos a sacar acá el puntero, segundo. Una que está relacionada con los criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado, que es la NS 189, que ya ha sido consultada por muchos profesionales y que ya está siendo utilizada también en la empresa. Y una que publicamos hace poco, este año, y que ha sido una actualización, una modificación de fondo, que son los criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto. De hecho, se llamaba distinto y la norma NS 079 fue modificada casi en su totalidad. Por otro lado, tenemos normas. Buenos días. Rogamos que por favor mantener los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Hay otro set de normas que no son exactamente tecnologías sin zanja en muchos casos, pero son tecnologías que están relacionadas con las tecnologías sin zanja, ¿no? Por ejemplo, están las normas de CCTV, inspección de redes en base a videoinspecciones con CCTV, que son la norma NS 058 y su especificación EM604. Limpieza de redes de alcantarillado, que es la NS 151 y su especificación EM602. Hay una norma en la empresa de rehabilitación de redes de alcantarillado, que es la NS 061. Generalmente esta norma en su alcance tiene cubierto la parte de redes menores, es decir, tuberías principales de alcantarillado, pero en redes menores. Reparación de redes locales de acueducto, NS 015, en este caso pues es muy parecida a la 061, pero para acueducto. Reparación de redes matrices de acueducto, NS 059, que posiblemente este año tengamos que intervenirla para incluir el tema de los kits de reparación de las tuberías de CCP y de acero. En eso estamos planeando, en eso estamos trabajando o están trabajando dentro de poco. La norma de detección de fugas de la empresa, NS 159, y la norma de estudios geotécnicos NS 010. Como les digo, no son normas específicas sobre una tecnología sin zanja, pero cubren temas. Dentro de sus contenidos tienen temas relacionados con tecnología sin zanja y también son tecnologías de apoyo a la tecnología sin zanja, como por ejemplo la norma de CCTV o la norma de limpieza de redes. Por otro lado, tenemos normas de materiales de construcción que son relacionados con tecnología sin zanja, por ejemplo, materiales para reparación de redes en la NP 105 y también en la norma NP 027, que es tuberías para alcantarillado, en donde se especifican las tuberías o algunas de las tuberías que se utilizan en algunas tecnologías sin zanja. También la NP 032, que es la norma de tuberías para acueducto, en donde también se especifican algunos materiales que están directamente solicitados o requeridos por algunas tecnologías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tecnología pipe jacking, pues están las tuberías de concreto para pipe jacking o tipo jacking pipe, que están incluidas tanto en la NP 027 como en la NP 032. Esos fueron desarrollos de los últimos años. Y por último, tenemos las tecnologías de construcción, rehabilitación y reposición,
que hemos desarrollado o que ya teníamos en la empresa, y empezando por la más antigua tecnología sin zanja que teníamos en la empresa, que es la de Tunnel Liner, la NS078, con su especificación eje 113, que es la que hoy en día se modificó y la que vamos a presentar en esta socialización. Pero también están las normas de Piper-Stein, NS 167 y 168, que acabamos de modificar y que prontamente vamos a tener una socialización de estas por una modificación de fondo que tuvo. Las normas de CIPP o manga termocurada o tubería curada en sitio, como lo llama la misma norma, que son la NS 150 y NS 152. Son dos normas para estas tecnologías porque una son los criterios de diseño y otros son los criterios de construcción. La única que lo tiene combinado es la NS 078, la de Tunnel Liner, que tiene los criterios tanto de diseño como de construcción en una sola norma. La norma de rehabilitación con Spiral Wound Lining, ¿sí?, que es revestimiento enrollado en espiral, que también tiene la norma NS 169 y NS 170. La norma de Pipe Jacking, que es la NS 174 y 175. Y el desarrollo, digamos, que vamos a estar presentando seguramente antes de finalizar el año, que son las normas de Guided Auger Boring, instalación con pilot tube o perforación guiada con tornillo sin fin y tubo piloto, que son normas nuevas de la empresa que estamos desarrollando, que ya entraron en una fase de discusión y que vamos digamos, a terminar de desarrollar lo que queda del año y a presentarlo en una socialización. Por eso es que están estas en blanco. Esta porque la que vamos a presentar hoy y que tuvo un proceso de modificación de fondo. La NS 174 y 175 también ha tenido un proceso de modificación de fondo y posiblemente en los próximos meses también mandaremos a discusión y estará también en el proceso de revisión y finalización. Y el desarrollo nuevo, que es Guided Auger Boring Pilot Tube. Okay. Sobre la norma NS 078, ¿no? Requisitos de diseño y construcción con Tunnel Liner. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles fueron las motivaciones para entrar a modificar este documento normativo? En primera medida, las solicitudes de aclaración sobre la norma técnica NS 078 y las especificaciones G113 por parte de la Dirección de Compras y Contratación, específicamente más relacionado con la especificación EG 113, porque los ítems de la norma, los ítems de medida y pago de la especificación, perdón, de la especificación EG 113, pues no concordaban con Tunnel Liner, ¿no? Habían ítems relacionados con perforación horizontal dirigida dentro de la especificación EG 113. Eso lo vamos a mostrar hacia las últimas diapositivas de aquí de la presentación. También habían unos temas relacionados con Dirección de Compras y Contratación con la NS 078 en relación a materiales, en relación a proceso constructivo que fuera un poco más claro. También conceptos técnicos de la dirección retroncada alcantarillado en relación con la tecnología Tunnel Liner, específicamente con algunos proyectos como el traslado anticipado de redes para la primera línea del metro, en donde se han utilizado o se van a utilizar la tecnología Tunnel Liner para el paso para algunos pasos, algunos cruces, algunos movimientos de redes, y se ha hecho el acompañamiento para dirección retroncal con algunos conceptos técnicos, pero se han detectado durante esos acompañamientos algunas falencias en la norma NS 078 que pues ya era hora de intervenir. También la actualización de los ítems de medida y pago para la tecnología, ya prácticamente lo he nombrado aquí con lo que hablamos de la Dirección de Compras y Contratación. Y también los desarrollos de otras normas de tecnología sin zanja que hay que incluir dentro de la norma de Tunnel Liner, ¿no? Como les mencioné hace una diapositiva o dos diapositivas, el desarrollo y actualización de otras normas como la NS 079 y la NS 189, que son las normas de criterio de selección de tecnología sin zanja, tanto para conductos estrellados, las cuales a Tunnel Liner dentro de su contenido. ¿Cuál es el alcance de la norma NS 078? Es sencillo. La norma establece los criterios generales para materiales, diseño y aspectos técnicos de construcción.
¿sí? Es decir, incluye todas las tres cosas más importantes en un proceso constructivo o en un proceso de ingeniería civil, ¿no? Tanto materiales como diseño, ¿sí? Como los aspectos técnicos de construcción. Es una norma que incluye todo, ¿sí? Es una norma a la cual no se le vería de pronto una norma compañera, que en el caso, por ejemplo, de CIPP, en algunos casos teníamos la NPC 110, que era, digamos, materiales, que teníamos la 150, la NS 150, que es diseño, y la NS 152, que es construcción. No, en este caso, para Tunnel Liner tenemos una sola norma, que es la NS 078, que incluye todo, ¿ok? Material, diseño y construcción. Hay algunas otras normas, como por ejemplo las de pipejacking, NS174 y NS175. ¿Sí? La NS174 cubre los aspectos de diseño, la NS175 cubre los aspectos de construcción, y tanto la NP032 cubre los aspectos de la tubería para acueducto, y la NP027 cubre los aspectos de la tubería para alcantarillado. ¿Sí? Pero en el caso de Tunnel Liner no. En el caso de Tunnel Liner, esta norma incluye todo. ¿Okay? Y fuera de eso, pues lo incluye tanto para redes de acueducto como para redes de alcantarillado. Es decir, con la NS078 no hay más que buscar en los documentos normativos de la empresa con respecto a Tunnel Liner. Esta es la norma, esta norma lo incluye todo. ¿Okay? Cuando hablamos de Tunnel Liner, ¿sí? Para los que de pronto no conocen el sistema constructivo o el sistema de instalación de túneles o de construcción de túneles o de revestimiento, mejor decirlo, de túneles, con chapa de Tunnel Liner, pues el proceso de construcción, de manera resumida, es la instalación de anillos consecutivos. ¿Sí? Aquí hay un anillo consecutivo, ¿sí? Prácticamente igual a medida que se avanza la excavación, generalmente de manera manual. ¿Sí? Generalmente podemos, aquí no vemos ninguna excavación, ya el túnel prácticamente está hecho, pero en algún momento tenemos que ver el frente de excavación. Generalmente el frente de excavación es hecho a mano, ¿sí? Unos 2 empleados o un solo empleado que se rota, que va excavando a mano, pica y pala, y va colocando el material de excavación en una carretilla, y que toda esta parte del fondo lo llenan de tierra para que la carretilla pues pueda transitar de manera más fácil, y va trayendo el material desde el frente de excavación hasta el pozo de trabajo, en donde es subido por un balacate y se saca la tierra de esa manera, o los residuos de excavación de esa manera. Y eso es algo que vamos a decir en las diapositivas que siguen. Generalmente las chapas pues tienen una medida, ¿sí? Aquí vemos una de las juntas, de las uniones, no juntas, sino las uniones de las chapas. Tienen una medida, son semicirculares como se observan acá. Tienen una unión por este lado, ¿sí? Que tiene una lengüeta o, o, o un sistema para apernar por dentro, y por el otro lado tiene también una junta o una unión que es traslapada, ¿sí? Que es la que vemos acá en este punto, que es traslapada, de manera que al unir todas las secciones semicirculares de la chapa, conseguimos o logramos una sección circular, o puede ser ovalada o de más formas, pero lo más general es que sea circular. Y a medida que vamos avanzando, se va colocando un anillo con un anillo más para terminar de revestir el túnel, proteger la excavación y pues finalizar el túnel a la larga, ¿no? El sistema permite la instalación de una tubería al final vamos a colocarla acá. Al final de la instalación se puede colocar una tubería producto, puede ser una tubería de polietileno, una tubería rígida, aunque no es lo más conveniente pues colocar una tubería rígida como concreto por el peso que tiene la tubería, pero se puede, ¿no? Se puede colocar lo más común, una tubería de PVC, una tubería de polietileno dentro de la instalación del túnel, y luego rellenar el espacio interior eh, el espacio anular con algún material fluido. O alternativamente, ¿sí? También se puede dejar así el túnel con un recubrimiento interno. Se puede colocar una formaletería interna e inyectarle entre la formaletería y estas
costillas que quedan, un material que recubre el interior del túnel y queda un túnel como si fuera de concreto, ¿sí? Todo de concreto. Alternativamente, también el revestimiento de dentro de las chapas del túnel se puede hacer con concreto lanzado y con unas mallas de refuerzo interno en acero para darle un poco más de rigidez anular. Y hay muchas alternativas de acabado, ¿no?, del túnel y son cosas que pues, no se estaban contemplando en la norma NS 078, la versión anterior. También es importante, lo vamos a mencionar también en las diapositivas, ¿no? Estas juntas radiales o uniones radiales no deben estar en el mismo sitio. Como ustedes ven, van cambiando de posición a medida que vamos avanzando en el anillo, de manera que se evite una posible falla de la junta radial. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. La norma fue modificada a principios de este año y fue enviada el proyecto o el anteproyecto de modificación de la NS 078 junto con la especificación técnica G113 fue enviada a discusión y por parte digamos, de las siguientes gerencias y direcciones de la empresa. Se le envió copia de ese anteproyecto de modificación a la gerencia corporativa de sistema maestro, a la gerencia corporativa ambiental, a la gerencia corporativa de planeamiento y control, gerencia corporativa de servicio al cliente, también a la dirección de contratación y compras, a la dirección red matriz acueducto, dirección apoyo técnico, red troncal alcantarillado y a las direcciones de servicio acueducto alcantarillado de todas las zonas, zona 1 a la zona 5. Y ese proceso de discusión fue entre el 26 de abril y el 10 de mayo del 2021 y se obtuvieron algunos comentarios, ¿sí? No muchos porque, digamos, la norma está, pienso yo, bien desarrollada y posiblemente no le faltaba mucho, pero esos comentarios fueron incluidos dentro de la nueva versión de la NS 078. De manera general, los cambios se pueden ver desde la tabla de contenido, ¿no? En la tabla de contenido, en todas las normas técnicas de la empresa, sobre todo las normas de servicio, tenemos el alcance de la norma, documentos relacionados, terminología y requisitos. Y en donde comienza el numeral 4 en todas las normas de servicio, las NS, comienzan, digamos, los contenidos técnicos de la norma y es donde empiezan a cambiar, digamos, las cosas entre norma y norma. ¿Sí? Aquí teníamos, digamos, si nos fijamos en la sección 4 de la norma, el numeral 4, generalidades del sistema TunnelLiner, eso se preservó, el 4.1, sin embargo, se le añadieron dos numerales más, ¿no? 4.1.1, instrumentación geotécnica, ¿sí? Esto es algo nuevo en la norma NS 078, y 4.1.2, sistema TunnelLiner para rehabilitación de estructuras existentes, ¿sí? Esto tampoco estaba incluido en la norma NS 078, la versión anterior. Se movieron algunos numerales para que tengan una secuencia un poco más lógica. Empezamos a hablar en el numeral 4.2 de materiales para las chapas y accesorios. En la versión anterior estábamos hablando de excavación y pasos subterráneos, de una vez directamente al proceso constructivo sin pasar por el diseño y sin pasar por el tema de materiales. Entonces, cosas como materiales, ¿sí?, se subió acá para que fuera primero y se le incluyeron y se le actualizaron algunos requisitos. Les agradezco si los micrófonos en silencio. Gracias. Muchas gracias. Numeral 4.3, ya vemos aspectos de diseño, nuevamente siguiendo ese orden lógico, selección de materiales, aspectos de diseño y luego construcción. Entonces, la parte de aspectos de diseño que estaba por acá en la norma, bien abajo, la hemos subido, la hemos colocado en un mejor sitio y le hemos actualizado los aspectos de diseño que ya los vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Se pasó, digamos, la parte de pozos de trabajo o unas indicaciones sobre el diseño de pozos de trabajo, no realmente cómo se diseñan los pozos de trabajo, pero unas indicaciones generales sobre los pozos de trabajo justo después de aspectos de diseño.
y esos estaban más o menos acá en otras consideraciones en la anterior norma, estaban acá en pozos de acceso y se han pasado para allá, ¿no? Después tenemos, después de los aspectos de diseño y materiales, tenemos pues la parte de construcción del túnel. Entonces tenemos excavación del túnel, después instalación del revestimiento, inyecciones de contacto y ahí sí pues las otras consideraciones, ¿no? Son información o es parte del texto de la norma que ha pasado de otras partes. Por ejemplo, acá excavación de pasos subterráneos, esto pasó a la parte de abajo. El tema del revestimiento, el montaje del revestimiento, ¿sí? Pues es decir, las chapas de tunnel liner pasaron a la parte de abajo. La parte de inyecciones de contacto también pasaron para abajo y otras consideraciones sí se mantuvo, pero de pronto se reubicaron algunas cosas que estaban anteriormente en otras consideraciones. Para los que tenían pues el conocimiento y el uso habitual de la norma NS 078, pues esta explicación espero que les sirva de cómo se reorganizaron las cosas en la norma, de manera que tengan un orden de pronto más lógico y más intuitivo y más de un proceso, digamos, de un proyecto como se desarrollaría, ¿no? Diseño, construcción y selección de materiales, digamos, tal vez de primero. Bueno, con respecto a los documentos relacionados, ¿qué se incluyó o qué se mejoró o actualizó? ¿Sí? Primero que todo, se colocó la referencia o se volvió a colocar de manera más precisa, tal vez, la referencia al documento o al libro con el cual se hacen los diseños en Colombia de Tunnel Liner y el cual es la referencia para las dimensiones de los elementos de Tunnel Liner, que es el libro del American Iron and Steel Institute, el AIC, la edición de 1994. No puede ser cualquier otra edición, tiene que ser la edición de 1994, porque este libro también se consigue en versión Canadá, ¿sí? Y en Canadá no utilizan el sistema anglosajón de medidas, utilizan el sistema internacional de medidas y las dimensiones de las chapas cambian entre la versión de este libro de Canadá y la versión de Estados Unidos, ¿vale? Entonces la versión de Estados Unidos del 94 es la que rige en cuanto a las dimensiones de las chapas, ¿ok? Este libro de pronto lo puede conseguir uno en internet o lo puede consultar, por ejemplo, uno en internet, pero hay que tener en cuenta que es la versión americana del libro de 1994 la que tiene las características de geométricas de las chapas, ¿ok? También se pasaron de las normas AASHTO de 1996 y se actualizaron las normas AASHTO de 1996 por la séptima edición de las especificaciones de diseño LRFD del 2014 y la 17ª edición de las especificaciones para puentes del 2002, ¿vale? Entonces se actualizaron, se habían cambiado ya las secciones, en otros casos en el 96 hablábamos de la sección 16 para el diseño del tunnel liner, hoy en día estamos hablando de la sección 12 de las especificaciones de diseño, el LRFD, ¿vale? Entonces las cosas habían cambiado. También se actualizó y se actualizaron los nombres de las normas de la ASTM que ya habían cambiado y se colocaron unas referencias normativas que faltaban, como por ejemplo la A796 de la ASTM, que es otra metodología de diseño de túneles con tunnel liner que pues no estaba incluida, pero que si alguien la iba a usar o si alguien pretende usar esta A796 para tunnel liner, hay unos requisitos especiales que se incluyen ahora en la NS 78 y que vamos a hablar más adelante. Se actualizó la versión de la norma colombiana de puentes y también con respecto a nuestras normas de la empresa, se incluyó la norma de instrumentación geotécnica para que sea aplicable, para que sea referencia dentro de la empresa. Dentro de la norma NS 078 se incluyeron y se ajustaron las normas de salud y seguridad en el trabajo y se hicieron otras modificaciones normativas, como por ejemplo colocar las normas de terminología que no tenía referenciadas ninguna. Sobre las normas del ICONTEC se incluyeron algunas normas para materiales, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es rellenos de contacto del espacio anular entre la sobreexcavación y los anillos del túnel, pues se hace referencia a que los cementos tienen que ser, los cementos que se utilicen para esas lechadas de contacto tienen que ser en base a la NTC 121.
Los agregados, ¿sí? Si son de peso normal, según la NTC 174, si son livianos y se utilizan para algún relleno, de pronto un poco más fluido, si es necesario, pues en base a la NTC 4045. Y también se incluyó, perdón, la norma ISO 9001, creo que se me fue un cero de más, ISO 9001 en el caso, digamos, de estos materiales que deben ser proveídos por una empresa que tenga un certificado de calidad ISO 9001. Esto ya es algo tan normal en la construcción que para todo lado se pide, ¿no? Y faltaba, no era la excepción que Tunnel Liner pues tuviera este requisito de calidad, ¿no? También para evitar que de pronto por ahí algún taller de barrio se le ocurra por generar un perfil o una chapa Tunnel Liner y que la empecemos a recibir en la empresa como un producto final y terminado y de buena calidad, de pronto de un taller de barrio, ¿no? Tiene que ser de una empresa que tenga un certificado de calidad ISO 9001. No estoy diciendo que los talleres de barrio sean malos, pero que con tal de que cumplan, que tengan un certificado ISO 9001 y que cumplan con los requisitos dimensionales que están en la norma N078, pues pudieran recibirse en la empresa como chapa de Tunnel Liner. Entonces, en terminología se hicieron unas modificaciones muy pequeñas, se incluyeron las referencias a terminología de acueducto alcantarillado, sanitaria y ambiental y de construcción, y se mejoró la definición de tunnel liner, ¿no? Me permito leerlo. Tunnel liner es un método constructivo de túneles que consiste en la instalación radial de chapas metálicas con puertos de inyección para lechada que forman, por medio de pernos, una sucesión de anillos de soporte a la excavación a medida que avanza en ella, o a medida que se avanza en ella. El método también es utilizado como revestimiento y soporte para la rehabilitación interna de estructuras subterráneas. ¿Okay? Esta parte, sobre todo, pues al final, esta no estaba, ¿no? Y Tunnel Liner se utiliza también para eso. Importante, ¿sí? Al inicio de la norma, después de hablar de terminología, se hacen unas salvedades en las generalidades que son importantes tener en cuenta. Tunnel Liner es una tecnología sin zanja, es algo que no estaba en la norma, ¿sí? Importante, el Tunnel Liner es una tecnología sin zanja y es la tecnología sin zanja la que primero se usó en la empresa por allá en los años 80. La configuración puede ser en arco, elíptica o circular, ¿sí? Algo que tampoco pues tenía en cuenta la norma, ¿no? La norma NS278. Obviamente que su metodología de diseño y sus cuidados en el diseño y construcción pues son distintos, pero que se puede generar, digamos, configuraciones en arco o elípticos. Las chapas de sección transversal son semicirculares, ¿sí? Entonces, las chapas tienen que tener una sección semicircular. Las chapas tienen que tener perforaciones, ¿sí? Para las inyecciones de contacto y también deben tener perforaciones para la instalación de pernos y tuercas que hagan la sujeción entre ellas. Los diámetros nominales de los túneles con Tunnel Liner van desde 1.2 metros hasta 8 metros. ¿Sí? Es decir, no se puede tener un túnel menos de 1.2 metros. Que digan, no, es que pues dentro de un túnel de 1.2 metros es difícil inclusive que quepa una persona para hacer la excavación. Es muy difícil para una persona con el calor que puede hacer allá adentro, con la dificultad de maniobra, inclusive con 1.2 metros es complejo. ¿Sí? Alguno dirá, no, pero eso no importa, metemos una persona más pequeña y en un túnel de 1 metro de pronto lo podemos hacer. No, pero es que la tecnología de Tunnel Liner no admite menos de 1.2 metros porque los proveedores de las chapas no fabrican elementos circulares menores a 1.2 metros. Arrancan desde ahí, la gama de productos de ellos comienzan desde 1.2 en adelante, entonces no se pueden tener túneles menores a 1.2 metros. ¿Sí? Si a algún diseñador se le ocurre por colocar un túnel de 1 metro, pues de una vez habría que clasificarlo como mal diseñado. Generalmente van hasta 8 metros, ¿sí? Pero eso requieren diseños especiales, ¿no? Esos diámetros superiores requieren diseños especiales, no son los, digamos, fácilmente pueden ser, no pueden ser los que estamos colocando acá o que estamos referenciando en la norma NS078, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Se pueden reforzar, ¿sí? Los anillos que se conforman con Tunnel Liner se pueden reforzar, ya sea con malla electrosoldada
o con varilla de acero deformada en campo digamos, instalada en la parte interior del tunnel liner, o se puede también reforzar con perfiles de acero estructural, tal cual como uno observa los túneles mineros, ¿no? Que tienen unos reforzamientos con perfiles estructurales o acero estructural en el interior del túnel, tal cual, de la misma manera se puede hacer con un tunnel liner en el caso de requerir mayor soporte, ¿no? Una mayor resistencia. Se debe indicar claramente cuál es el diámetro en los planos, ¿no? Y en los diseños de ingeniería de detalle. Cuando el diseñador coloque los diámetros, debe ser muy claro con cuál es el diámetro que está especificando y que está diciendo, no, que vamos a generar un túnel de 1.8 metros de diámetro, pero ¿cuál diámetro? ¿Sí? Porque es que estas chapas se conforman de manera circular, pero tienen 3 tipos de diámetro. Diámetro interno, diámetro externo o puede ser diámetro nominal, ¿no? Cuando hablamos de 1.2, estamos hablando de diámetro nominal, es decir, el diámetro interno es ligeramente más pequeño, ¿sí? Entonces hay que ser muy claros en los planos cuál es el diámetro que estamos hablando, ¿no? Y las conexiones domiciliares, eso es algo también que se menciona al inicio de la norma, si llegasen a haber conexiones domiciliares de una instalación de alcantarillado, las conexiones domiciliares deben dirigirse hacia los pozos de trabajo, nunca hacia el centro del túnel, por supuesto, para no dañar el revestimiento con la chapa de tunnel liner. Si se requiere hacer alguna conexión, inclusive de algún ramal de alcantarillado, debe redirigirse hacia los pozos de trabajo, ¿sí? En el caso de que tengamos una serie de casas que ya estaban conectadas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer aquí unas viviendas, y aquí vamos a construir el túnel, y resulta que vamos a reemplazar lo que había, y estas viviendas ya tenían una conexión directa a lo que era esa red de alcantarillado existente, pero esto lo vamos a reemplazar por un túnel de tunnel liner, pues no vamos a, digamos, lo que indica la norma, que es nuevo, no vamos a romper la chapa de tunnel liner para hacer la conexión aquí. Lo que indica la norma es que se deben recoger todas estas acometidas en un ramal, ¿sí? Que intercepte todas estas acometidas y que luego lo descargue en el pozo de trabajo. ¿Okay? Esa es el espíritu de ese párrafo en la norma. Algo también nuevo digamos que yo he colocado este loguito para decir que son cosas nuevas, pero casi que muchas cosas de las que presento acá son nuevas, algunas son existentes que son necesarias para explicar el sistema de tunnel liner y el diseño y construcción, pero esto sí es completamente nuevo que se requiera la instrumentación geotécnica. Se debe determinar la necesidad de implementarla, ¿no? Tampoco es que pues para todos los tunnel liners vamos a colocar instrumentación geotécnica porque sí, y gastar el dinero innecesariamente, pero, perdón, con los suelos que tiene Bogotá, en algunas partes es necesario colocar la instrumentación geotécnica. En el caso que se necesite, se debe cumplir con la norma NS 148, que es la norma que tiene la empresa para la instrumentación geotécnica. Sobre rehabilitación de estructuras existentes, la norma ahora permite que se utilicen las secciones de chapa de tunnel liner para rehabilitación de estructuras existentes que generen dentro de la estructura existente una forma circular o una forma en arco abierto o arco cerrado dentro de esa estructura existente y que sea a la larga el elemento de soporte que va a ser que permite un relleno del espacio anular y que sería a la larga de pronto el nuevo sistema de tuberías que reemplaza esa tubería existente. Y ya les muestro una fotografía más o menos de qué es lo que estoy hablando. También materiales de diseño en base a criterios de la norma. Sin embargo, las cargas, en el caso de rehabilitación de estructuras existentes, deben evaluarse de manera distinta a un túnel nuevo. ¿Okay? Entonces, esas evaluaciones de carga que se indican en la AASHTO deben mejorarse con evaluaciones de otros tipos de cargas que pueden haber afectado, por ejemplo, el peso en la misma estructura existente, debe evaluarse y debe incluirse para utilizar el sistema tunnel liner como rehabilitación de estructuras existentes. Cuando hablamos de rehabilitación de estructuras existentes, pues me refiero a situaciones como esta, ¿no?
en donde esta estructura, aunque se observa de manera, se observa muy bien, ¿no? En la parte superior, en los costados, posiblemente tiene algún otro tipo de afectación, pero yo he visto estructuras que están completamente deterioradas, mostrando en la parte superior de pronto los aceros de refuerzo a tensión en esa estructura y ya corroídos inclusive esos aceros, ¿no? En ese caso, pues hay que hacer una rehabilitación posiblemente de urgencia. Se puede utilizar el sistema tunnel liner para hacer el revestimiento interno de esa estructura y posteriormente hacer el relleno del espacio anular y con un mortero, posiblemente desde la superficie, haciendo una perforación, haciendo unos huecos a un espacio, ¿sí? Puede ser de 1 metro, 1,50 m, y hacer el relleno de este espacio. Pero hay que tener en cuenta que generalmente es un relleno fluido y este relleno fluido tiene un peso, ¿sí? Que no es incluido, estos pesos de este relleno fluido obviamente no son cargas que son incluidas dentro de construcción de un túnel nuevo. Entonces, la evaluación de las cargas para el sistema de rehabilitación es distinto que la construcción de un túnel nuevo. ¿Okay? Sobre materiales y dimensiones de las chapas, especialmente sobre dimensiones de las chapas, es el tema nuevo acá. Primero que todo, el proveedor de las chapas debe contar con ISO 9001. El espesor de la chapa debe ser según la AASHTO LFRD sección 12, es decir, el diseño y la selección del espesor por calibre o milímetro debe basarse en los criterios de diseño de la sección 12 de la AASHTO. La configuración del armado de los anillos es según el proveedor, ¿vale? Hay distintos proveedores, ¿no? Hay proveedores colombianos, hay proveedores chilenos, hay proveedores, creo que existen empresas que proveen el sistema también en México y también en Estados Unidos. Cada uno tendrá su sistema de armado de las chapas para configurar los diámetros que ellos pues tengan. Pero ese armado, ese sistema de armado debe ser según lo que indique el proveedor. ¿Okay? Y es importante tener en cuenta que no es conveniente mezclar componentes de distintos proveedores en un tramo de tunnel liner. No es conveniente. Si se comenzó un tramo de tunnel liner de pozo a pozo de trabajo con un proveedor, pues termine con ese proveedor, porque pues el tema de los pernos puede que no cuadre bien, las chapas pues tienen una configuración posiblemente distinta, las longitudes semicirculares de las chapas puede cambiar entre proveedor y proveedor, entonces por favor no mezclar componentes, sobre todo en la instalación entre tramo y tramo. ¿Okay? Eso lo indica la norma. Dimensiones según la American Iron Steel Institute del 94, ¿no? Ya lo habíamos hablado, las dimensiones tienen que ser, y ya lo vamos a mostrar que en la norma técnica pues está también especificado cuáles son las dimensiones. Las tolerancias de fabricación no deben ser mayores a 15 milímetros o menor de 2 milímetros de la circunferencia teórica, ¿no? O sea, cuando se armen todas las secciones semicirculares, pues digamos, ese semicírculo no puede ser mayor o no puede ser más de 15 milímetros de la circunferencia teórica o menos de 2 milímetros de la circunferencia teórica, ¿no? Eso se puede revisar en campo fácilmente. Aquí en la norma, pues esto es también nuevo, se colocan los requisitos geométricos de la chapa de tunnel liner, de manera que el día de mañana no llegue una empresa con una chapa que tenga ¿sí? Que tenga 4 ondulaciones y diga, no, pero es que pues mi chapa es de tunnel liner y así la vendo yo y me la tienen que aceptar porque yo cumplo mi diseño con la AASHTO y cumplo los materiales con la AASHTO, pero pues yo me inventé una sección que tiene cuatro ondulaciones. ¿Sí? No, es la que dice la norma, o ahora es la que dice la norma. ¿Sí? Entonces la norma indica que debe ser la que utiliza el American Iron Steel Institute, que es de 3 ondulaciones, ¿sí? Aquí vemos una ondulación, 2 ondulaciones, 3 ondulaciones, y que debe ser de doble pestaña, ¿sí? Hay tunnel liner de 4 pestañas, ¿sí? Pero en nuestro caso es la que tiene doble pestaña, una pestaña que viene aquí y la otra pestaña que viene aquí, en esta sección CC, que sería esta sección que está acá, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la pestaña viene por todo este lado, ¿sí? Aquí viene esta pestaña, que sería esto de acá,
Y la otra pestaña, no se alcanza a ver, pero sería esta que está acá, o no no la muestran apernada, o no la muestro apernada, que sería la que está acá. Vale. Entonces estas serían los dos flanches o las dos secciones para atornillar. Y una parte traslapada, ¿no? Esta parte que está acá es traslapada. Entonces hasta aquí donde está la línea puntuada llega la chapa que está acá. Esta chapa que está acá llega hasta la línea punteada. Y la chapa que está acá comienza desde esta línea gruesa. ¿Okay? De manera que se traslapen una con la otra. ¿Sí? Más o menos eso se muestra acá. ¿Sí? Cómo se traslapan las chapas en un lado y en otro lado. Las dimensiones pueden ser longitudes de 14 pi, de 12 pi, perdón, 14 pi o 16 pi. Y la separación entre los pernos debe ser de 2 pi. ¿Okay? Y se muestra el tamaño de las corrugas o ondulaciones, ¿no? Aquí se indican claramente, como lo muestra la AISI, pues el tamaño de las corrugas. En esta versión de la NS078 no se incluyó las chapas con corruga profunda, que hoy en día se han utilizado en Estados Unidos y en otras partes del mundo para construir unos túneles con mayor rigidez anular y que no requieran reforzamiento interno, con perfiles sección I o otras secciones internas, o que no requieran un revestimiento interno con concreto lanzado y reforzado con varilla de acero, con corruga profunda. Eso lo podemos de pronto mirar a un futuro cuando la empresa quisiera o pretendía utilizar corruga profunda, pero en estos momentos la empresa, hasta donde tengo entendido, no ha instalado tunnel liner con corruga profunda. Si alguien sabe que ya hemos instalado con corruga profunda, por favor me lo comunica. Sobre la materia prima, ¿sí? El acero, eso se mantiene de la versión anterior de la NS078. El acero debe ser ASTM tipo A1011 del grado y composición química que corresponda con las propiedades indicadas en la AASHTO, en las normas del AASHTO. ¿Sí? Eso ya lo dejamos al fabricante que seleccione pues, el grado que debe ser. Ellos ya tienen muy claro cuál es el grado que utilizan. No es la ASTM A36, ¿cierto? Es la ASTM A1011, para tenerlo muy claro en el momento de recibir el material, cuál es la materia prima de fabricación de las chapas. Sobre los recubrimientos, se elimina el tema de sobreespesor por corrosión, ¿sí? Es decir, si se requiere una protección por corrosión, lo mejor es utilizar galvanizado por inmersión en caliente, no utilizar sobreespesor por corrosión o como se puede también llamar como capas pasivas autoprotectoras, ¿sí? Que sería lo que pretendería hacer este sobreespesor por corrosión. ¿Sí? En vez de pensar en sobreespesores por corrosión, si tenemos un problema de corrosión, que es en todo lado igual, se debe pensar en un galvanizado por inmersión en caliente, ¿sí? Y ya a criterio del diseñador, si los suelos no son altamente corrosivos y si de todas maneras el túnel va a estar revestido por dentro, pues se puede pensar en otras alternativas. De pronto de mantener la lámina en negro o en el caso de les agradezco por favor mantener el micrófono apagado. O en el caso de utilizar la lámina de tunnel liner para la construcción de los pozos de trabajo, pues bueno, se pueden mantener las láminas en negro, pero en el caso de que requiramos protección ante la corrosión, utilizar galvanizado por inmersión en caliente. Eso es muy fácil saber y eso es parte de la NS010, si no estoy mal. Si se quiere revisar el potencial corrosivo de los suelos, pues es no más sino tomar una muestra de pH y una fórmula muy sencilla con el valor del pH del suelo le puede determinar el momento en el que se va a corroer algún metal dentro de ese suelo. Sí, eso no tiene mucha ciencia y eso es fácilmente determinable por el diseñador para saber si se requiere galvanizado o no. ¿Sí? No hay falla, o sea, no hay excusa de un diseñador que
ay, mire, es que yo no sabía que ese suelo era tan corrosivo, ¿no? Eso hay formas de determinarlo. Con respecto a los ensayos de los materiales, se deben suministrar copias de los resultados de los ensayos de los materiales de acuerdo con la AASHTO y debe presentarse el certificado de origen del acero. ¿Sí? Hay que mostrar pues, cuál es el origen del acero, la composición química del acero, cuándo fue producido, ¿sí? Dónde ha estado ese acero, ¿no? Por dónde entró a Colombia y si fue fabricado acá, entonces, pues, cuál es la trazabilidad de esa materia prima. Y se deben presentar los ensayos del recubrimiento, es decir, los ensayos a el galvanizado por inmersión en caliente. Con respecto a pernos, roscas y tuercas, pues esto no cambió mucho. ¿Sí? Se hizo de pronto mayor claridad, se mejoraron algunas cosas, pero esto lo explico como por llevar el contenido de la presentación de manera adecuada, pero y sobre todo recordar algunas cosas que dice la norma. Los pernos, roscas y tuercas deben ser en cumplimiento de la AASHTO, Standard Specification for Highway Bridges, y deben tener un diámetro, un espesor de, perdón, para chapas de espesor de 5.31 milímetros, ¿sí? Deben utilizarse pernos que cumplan la ASTM A307 y para chapas que tengan espesor mayor a 5.31 milímetros deben utilizarse pernos de la ASTM A449. Esto para pernos para traslapos, ¿sí? Es decir, juntas radiales, ¿sí? Pero en los pernos que van en los flanches, en cualquier espesor o calibre, deben cumplir la ASTM A307, ¿ok? Entonces, en espesores o en calibres muy grandes, las cosas pueden cambiar, ¿no? Unos pernos son hechos en base de la A449 y otros pernos son hechos en base a la A307. Y aquí es donde hay que tener especial cuidado en la instalación del tunnel liner en obra, porque pues las cajas de pernos están por todos lados y el instalador coge el perno, el primer perno que encuentre, ¿ok? Hay que tener especial cuidado porque unos pernos son para los traslapos y otros pernos son para los flanches en el caso de que la chapa tenga más de 5.31 milímetros. ¿Sí? Esto tampoco es que ocurra todos los días. 5.31 milímetros es sumamente grueso, ¿no? O para un diseño de un túnel. Pero en el caso de que eso ocurra, pues hay que tener en cuenta que son dos pernos de distinta fabricación. El tamaño del perno, eso sí, en todos los casos, debe ser de 5 octavas por 1 1/4. En el caso de los pernos para los traslapos, es decir, para las juntas radiales, debe venir con clip de presión, de manera que no se nos caiga el perno en el momento de instalarlo o no se le caiga al instalador, ¿no? Porque tiene que meter la mano por, por detrás del túnel con el perno o para colocar la tuerca o para colocar primero, perdón, el perno, pero no se le debe caer el perno, ¿no? No se le debe caer el perno, debe colocar el clip de sujeción y después de colocar el clip de sujeción, con facilidad, con tranquilidad, con ambas manos, coloca el perno y genera el torque necesario, ¿ok? Para que no se le caiga el perno, sobre todo en la parte de abajo del túnel, al meter la mano por dentro del túnel, entre el espacio anular de la sobreexcavación y la chapa de túnel liner. Sobre el tema de los agujeros para inyección de contacto, ¿no? Se elimina el hecho de que la norma exija unos tapones fabricados en material galvanizado para taponar el punto de inyección después de haber sido utilizado, ¿no? Esto realmente no se usa en obra. No me he gastado toda mi vida en tunnel liner, pero sí he visitado muchas obras y he estado pues en algunos diseños de tunnel liner y realmente en obra no se utilizan tapones. Serán contados los casos en que se utilicen tapones. Generalmente se rellenan con algún material de secado rápido u otro material que prevenga la salida de pronto de la lechada en los puntos altos del túnel, ¿sí? Lo que sí se indica es que los agujeros de las láminas, ¿sí? No el tapón, sino el agujero que permite la inyección, esa perforación debe ser hecha en fábrica. Es decir, si a mí no me llegaron chapas de tunnel liner con agujeros, que el contratista no se ponga a mirar a ver cómo es que le hace el agujero y cómo de pronto por ahí con una cegueta tratando de abrirle el hueco a la chapa para hacer la inyección. Sí, estar muy pendientes en eso, ¿no? Que los agujeros deben ser hechos en fábrica. Deben permitir la inyección de material conglomerante, por supuesto. Para eso son.
Deben ser indicados, el punto de inyección de estos agujeros deben ser indicados en los planos, y los espaciamientos entre anillos también debe ser indicado en los diseños de ingeniería de detalle, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Hay suelos muy buenos que permiten que los agujeros puedan ser cada 5 secciones o cada 6 secciones, no sé. Muy buenos, unos suelos que son casi que autoportantes, pero hay suelos en Bogotá que con solo mirarlos se desmoronan, ¿no? Entonces, pues posiblemente van a requerir inyecciones de contacto en cada uno de los anillos, o puertos de inyección de lechada de contacto en cada uno de los anillos. Entonces, eso depende del suelo, ¿vale? No podemos ponernos a decir que siempre se debe utilizar cada 3 anillos, no, eso depende del tipo de suelo, ¿ok? Para los que no conocen el sistema TunnelLiner a cabalidad, cuando se conforma el anillo, los anillos deben tener un puerto para la inyección de la lechada, ¿sí? Pueden tener, ¿sí? Pueden estar espaciados de esta manera. Bueno, ahí lo estoy dibujando a la carrera. Y la sobreexcavación del túnel vendría por acá, ¿sí? Y esos puertos lo que permiten es que haya, digamos que primero que todo, que no se derrumbe el suelo sobre el túnel, y que haya una transferencia continua de carga del suelo directamente sobre la chapa de tunnel liner, ¿no? Y la inyección se hace desde este punto, ¿sí? Con una manguera de inyección, una manguera de presión de este material conglomerante en la parte interna entre la sobreexcavación y la chapa de tunnel liner, ¿vale? Como ya lo había dicho, se eliminan el tema de los tapones de acero galvanizado. Esto realmente no se usa en obra. Y tampoco lo proveen, también los proveedores de tecnología de TunnelLiner ni siquiera lo venden. Con respecto a los aspectos de diseño, ¿no? Esto tuvo muy pocos cambios, ¿no? Se mantiene. El diseño de TunnelLiner, eso no ha cambiado. En la vida no ha cambiado, pero sí se hacen hincapié en algunas cositas, ¿no? Se actualiza, primero que todo, la referencia de la norma de diseño de TunnelLiner a la AASHTO EDFRD sección 12. ¿Sí? Se hace hincapié que las uniones longitudinales, es decir, en la pestaña, las que van en la pestaña, estas uniones de la pestaña o del flanche, requieren validación durante el diseño, ¿sí? Que no se le vaya a escapar y que muestre si la validación cumple, ¿no? Hay en el proceso de diseño, que es muy sencillo para TunnelLiner, pero no es tan complejo, primero que todo se hace la verificación de la altura mínima del relleno, ¿no? Es muy clara la norma AASHTO en decir que la altura del relleno de tapado o por encima del túnel, de la cota clave hacia arriba, debe ser por lo menos el mismo diámetro del túnel, ¿sí? Por lo menos debe ser el mismo diámetro del túnel, o más, ¿no? Luego se hace la evaluación de cargas, dice carga viva, carga muerta, cargas que se requieran, como mínimo esas dos, por supuesto. Requisitos de resistencia, se hacen los requisitos de resistencia de las uniones, es decir, en ese punto se determina el espesor o el calibre de la chapa, y ya con ese calibre de la chapa se hacen dos verificaciones en el diseño. La verificación de la resistencia mínima por instalación, que esa es la manipulación de la chapa. Eso es muy sencillo, pues unas chapas de espesores de 1.2 milímetros, pues posiblemente alguien la pudiera llegar a doblar, ¿sí? Por la manipulación. Entonces hay que, pues, aunque la corruga pues no permite mucho eso, pero pues por la instalación pues hay que tener cuidado en eso, y hay que hacer una verificación de la resistencia mínima a la manipulación o a la instalación, y también se hace una verificación de la resistencia de falla por pandeo, ¿sí? Y esa resistencia de la falla por pandeo se hace para validar también la resistencia de esta pestaña. Entonces eso hay que mostrarlo en los diseños, que las verificaciones de diseño de la AASHTO cumplan, ¿no? Que el diseño cumpla con la verificación de todas las variables de diseño que indica la AASHTO. El espesor final calculado debe aproximarse al milímetro o según el calibre que se vaya a escoger. Hay algunos fabricantes que prefieren entregar la chapa en espesor en milímetros, ¿sí? Entonces, el espesor debe ajustarse a los milímetros que provea ese fabricante, o debe aproximarse al calibre que provea según el catálogo de productos del fabricante. ¿Okay? No, digamos que no se debería colocar espesores que nadie venda,
¿sí? Sino hay que hacer una evaluación de los vendedores, de los fabricantes de la tecnología, de manera que en los planos se coloquen espesores que se consigan comercialmente. Con respecto a los aspectos de diseño, algo importante, ¿no? Algo nuevo que no estaba en la norma, ¿no? Con respecto a los esfuerzos de trabajo del material resultante, no deben exceder el 50%. No estamos hablando de los esfuerzos del material, es decir, el esfuerzo a tensión o el esfuerzo a flexión o, bueno, todas las características. Discúlpeme, pudiéramos cerrar los micrófonos de todos y ves si me ayudas. Entonces, con respecto a los esfuerzos de trabajo de los materiales, ¿no? No deben exceder el 50% del valor mínimo del límite elástico, ¿sí? O sea, es decir, no deben llegar a una deformación plástica y ni siquiera deben estar cerca del límite de fluencia. Deben estar en valores menores al 50% del límite elástico del material en las chapas y un 33% en el caso de las juntas, ¿sí? de las juntas longitudinales. ¿Esto para qué? Esto para el caso en el que alguien diseñe, en vez de utilizar la AASHTO, alguien le dé por diseñar utilizando la STM A796, ¿sí? De todas maneras, perdón, de todas maneras, utilizar la STM A706 para realizar el diseño estructural de las chapas de túnel liner requiere autorización especial por la empresa, ¿sí? Porque el método de diseño del túnel liner, según la NS 078, es según la AASHTO LRFD sección 12. Pero si alguien le da por utilizar la ASTM A796, primero que todo debe pedir autorización especial por la empresa y segundo, debe utilizar estos criterios para, digamos, las características mecánicas del material, ¿no? 50% del valor del límite elástico y un 33% del límite elástico en el caso del diseño para la confirmación digamos, de la resistencia a las juntas. ¿Okay? Sobre los pozos de trabajo, se amplió un poquitico más la descripción, eso ya estaba incluido, pero se amplió un poquitico la descripción. Se conservaron algunas cosas, por ejemplo, que la cota de fondo del pozo debe estar por lo menos 20 centímetros por debajo de la cota, como se observa más o menos acá en la fotografía. La cota batea del túnel está acá y por lo menos deben haber unos 20 centímetros desde la cota batea hacia el fondo del túnel, hacia el fondo del pozo, perdón. Pueden ser hechos y es recomendado que sean hechos con las mismas chapas, ¿sí? Ya sean en negro o en galvanizado, como está acá. Si hay nivel freático, el pozo de trabajo debe tener un pozo de achique, generalmente ubicado en el centro del pozo, y si el nivel freático es exagerado, pues habrá que colocar tarimas, ¿no? Eso ya es proceso constructivo y eso es ya inclusive parte del diseño. Los pozos, esto es algo nuevo que incluye la norma como para que el diseñador y también en unas fases preliminares de ingeniería básica se tenga una idea de cuánto costarían los pozos con respecto a un diámetro de un túnel. Los pozos circulares deben ser de 1.5 veces el diámetro del túnel, ¿cierto? Pero no deben ser menores en ningún caso a 2.5 metros. ¿Okay? Entonces, de esa manera tenemos una idea de cuál será el tamaño, cuál será la excavación. En el caso de presupuestar, hacer un presupuesto preliminar en una ingeniería básica, pues se pudiera utilizar esta información para tener una idea, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que el diseñador utilice esto como si fuera, ¿sí? Lo único que hay y que determine de esta manera, aunque es una buena regla, ¿no? Es una regla que utilizan también los fabricantes de la tecnología y que recomiendan los fabricantes de la tecnología. Las sobreexcavaciones en la construcción del pozo de trabajo, esto se construye muy similar a un caisson, deben rellenarse con echadas. En el caso de que haya una sobreexcavación y que el suelo pues no quede tan en contacto con las chapas, pues tienen que rellenarse, tendrán que haber unos puertos, ¿sí? Para hacer el relleno con lechada de cemento para digamos, terminar de hacer contacto del suelo con las chapas. Sobre el proceso constructivo, se debe optar por realizar la excavación desde aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Sí? Esto es algo nuevo que tampoco no estaba incluido en la NS 078.
se debe optar, ¿no? No es que sea una obligación, sí, pero se debe optar. ¿Por qué? Porque es que en algunos casos, si hacemos la excavación desde aguas arriba hacia aguas abajo y hay nivel freático, es posible que ese nivel freático empiece a migrar hacia aguas abajo, por supuesto, en donde tenemos el frente de excavación y se nos empieza a empozar el frente de excavación y el sitio donde trabaja la persona que está excavando empieza a estar encharcado y empieza a debilitar la pared del frente de excavación y eso lo que hace es complicar las cosas, ¿sí? Entonces, en el caso de que haya nivel freático, sobre todo, pues optar por hacer la excavación en el otro sentido, de manera que el agua más bien fluya del túnel hacia el pozo y que el pozo de achique pues funcione de manera correcta, ¿no? De todas maneras, también se puede implementar la excavación desde los dos frentes de manera simultánea. Eso es algo que tampoco pues contemplaba en la norma anterior. Si tenemos los dos pozos de trabajo acá y necesitamos por temas de rapidez, de facilidad y que queremos conseguir que el túnel se construya lo más rápido, pues podemos hacer la excavación en este sentido y también en este sentido, de manera que converjan en un punto predeterminado. Obviamente esto con un seguimiento topográfico para garantizar que ambos túneles se junten de manera correcta. Sobre el proceso constructivo nuevamente, en el caso de tener suelos muy malos, digamos que se desmoronen solamente con verlos, que tengan nivel freático, o en el caso de parar las obras, porque de pronto hubo necesidad durante un periodo de fin de semana o por alguna otra razón, pues se debe contener el frente de excavación, no se debe dejar expuesto en un momento en el que se detenga la construcción del túnel, se debe detener. Y en el caso de suelos malos, pues se debe utilizar este sistema de escudo frontal que digamos que se extraen estas láminas en un orden específico indicado por el diseñador, en donde, por ejemplo, acá la lámina de madera del primer nivel se elimina o se quita para poder conseguir el avance de 42 centímetros de la chapa, se vuelve y se coloca otra vez la lámina y después se quita la lámina del nivel 2 o la lámina 3 y la lámina 4 para conseguir el avance de la excavación en la parte de abajo, ¿sí? Y por último, se elimina la lámina, la inferior, la número 5, para conseguir el avance de 42 centímetros en la parte de abajo y de manera consecutiva, así se pudiera hacer en el caso de tener los suelos con algo de nivel freático, con posiblemente suelos arenosos que no tengan un componente, digamos, de cohesividad que hagan mantener ese frente de excavación por sí solo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el diseñador se le indica que deben retirarse uno a uno para permitir la excavación por cuadrantes, ¿sí? En el caso de suelos muy malos, ¿no? Debe permitir la excavación por cuadrantes, deben ser apuntalados, ¿sí? Y aquí en la norma lo que también se cambió, fuera de colocar estas nuevas gráficas y explicar cómo deben ser estos escudos frontales, también cambió el hecho de que estas láminas, pues, metálicas, pues no tienen que ser metálicas, ¿sí? Pueden ser metálicas, pero lo más normal es que sean de madera, porque esto lo tiene que generalmente cargar una persona. Y en el caso de que sean metálicas de acero, pues tendrían que de pronto haber 3 personas para levantar una lámina de esas. Y en un espacio tan reducido como el frente de excavación de un túnel, pues es difícil tener 3 personas trabajando bien. Entonces es mejor optar por un material de madera y pues si lo prefiere el constructor, pues que puede optar por otros materiales. O sea, no se le está indicando que no puede hacerlo en acero. Si quiere hacerlo en acero, pues hágalo en acero. Pero pues debe optar por hacerlo en madera para que le quede más fácil la construcción, ¿no? O la instalación de esos elementos. En el proceso constructivo, nuevamente, sobre la instalación de las chapas, aquí vemos un trabajador instalando una de las chapas, ¿no? La instalación de las chapas de manera ordenada y sistemática de acuerdo con las indicaciones del proveedor del sistema, ¿no? El proveedor del sistema debe indicar dónde van ciertas chapas, ¿no? Algunas chapas tienen unas configuraciones especiales porque algunas pueden ser de una longitud radial distinta a otras, ¿no? Entonces hay unas que tienen 14 pi, otras que tienen 16 pi
o 12 pi, y pueden ser instaladas en otras partes para configurar el diámetro completo del túnel. Entonces, deben ser claramente instaladas como indica el proveedor del sistema, ¿no? No deben coincidir las juntas radiales entre anillo y anillo, lo que explicaba, ¿no? Las juntas radiales, que es esta junta que está acá en el extremo, y la junta que está en el extremo, que son traslapadas, no deben coincidir de manera que queden en línea recta en todo el túnel. Eso anima a que pueda haber una falla. Entonces deben colocarse de manera traslapada. ¿Sí? El torque para la instalación de los pernos puede estar entre 80 y 180 libras por pie. No se indica un valor especial del torque para la instalación de los pernos, que debe ser siempre 180 libras por pie, porque eso depende, ¿no? Eso depende de la configuración de las chapas, del diámetro del túnel, eso siempre siguiendo las indicaciones del proveedor del sistema. Para la tolerancia de flexión dentro del túnel debe ser máximo de 5%. Esto es muy similar a las tuberías flexibles. De hecho, pues estas chapas de tunnel liner se comportan de la misma manera, ¿no? Es una tubería pues casi que flexible, ¿no? Pero esto es similar a una tubería plástica o termoplástica. La deflexión máxima debe ser de 5%. Y esto se puede fácilmente identificar por, digamos, una medición de convergencias dentro del túnel, o una simple medición del diámetro interior en el centro, ¿no? De manera vertical, fácilmente. Con respecto al seguimiento topográfico, las desviaciones del túnel no deben ser superiores a 10 centímetros en cualquier dirección, ¿sí? Para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, no deben ser superiores al 10%. ¿Sí? Eso se debe verificar a diario, ¿no? Durante la construcción del túnel, y puede que sea de manera continua durante la construcción del túnel, puede ser varios momentos del día. Se deben identificar convergencias, y las convergencias no deben ser superiores al 5%, igual que la deflexión del túnel. Las desviaciones, si llegaran a ocurrir desviaciones que detecte el topógrafo, pueden corregirse instalando arandelas entre los anillos, ¿sí? Entre anillo de tunnel liner y el otro anillo de tunnel liner se pudieran colocar unas arandelas en el sitio donde sea determinado para volver a corregir esa desviación, pero solamente la norma dice arandelas, ¿ok? ¿Sí? No se pueden colocar cosas como estas, ¿no? Esta es una fotografía de un fabricante chino de chapas de tunnel liner, en donde pues para generar una curva, pues lo que hizo fue instalar unos pernos súper largotes, ¿sí? Y colocar posiblemente en la parte de atrás cartones, o colocar de pronto un material plástico para contener el suelo, ¿sí? Como una tela plástica para poder conformar la curva, y aquí en esta parte dejarlo cerrado y en esta parte dejar las chapas abiertas. Esto digamos que prohibido o no es habilitado en la norma NS 078. En el caso que quieran hacer curvas, se deben mandar pedir los elementos especialmente diseñados por el fabricante o proveedor de la tecnología para poder realizar la curva, ¿ok? O puede construirse en campo siguiendo las indicaciones del fabricante, cortando las chapas, ¿sí? Pero en ningún caso se puede permitir esto, y corregir desviaciones en el túnel utilizando unos pernos más largos no es permitido, solamente utilizando arandelitas. Nuevamente, sobre el proceso constructivo, sobre las lechadas de contacto del espacio anular, es decir, el espacio entre el túnel y la sobreexcavación, ¿sí? Entre el túnel y la sobreexcavación. Debe ser lechada de cemento o mezcla de arena-cemento, ¿sí? O sea, mortero. En el caso de utilizar una especie de mortero, se debe hacer una proporción 1:4, cemento-arena. El cemento, pues como ya lo había nombrado en las primeras diapositivas, siguiendo la NTC 121, los agregados, la NTC 174 y la NTC 4025, y el tiempo máximo de mezcla del material debe ser de 1.5 minutos, para tener en cuenta en las actividades de obra. Ahora, importante, esto sí es nuevo en la norma, la presión de inyección no puede ser superior a la presión del peso natural del suelo. Pilas con esto, porque si no, pues si es demasiada la presión y si se nos sobrepasa de los factores de seguridad en las ecuaciones de diseño, podemos llegar digamos, a dañar las chapas de tunnel liner o a colapsar el túnel, ¿no? ¿Sí? Entonces, no puede ser superior. Si se prevé que las inyecciones de contacto van a ser superiores a la presión del peso natural del suelo, entonces el diseño
debe estar regido en base a la presión de inyección, ¿ok? Entonces, si no, diseñe de acuerdo con la presión de inyección, que es lo más crítico, sería lo más crítico. Nuevamente sobre la inyección de contacto. En el caso de que puedan haber volúmenes altos de inyección, porque pues el operario puede estar inyectando, inyecte, y nada que acaba, y ya contó la cantidad de metros cúbicos que tenía que instalar y todavía está inyectando, ¿cierto? Entonces, si detecta que hay volúmenes altos, y eso se puede detectar inclusive durante la excavación del frente, en el frente de ataque, se pueden utilizar resinas de secado rápido, inyección de mortero fluido con inserción del tubo de inyección, ¿sí? De manera que entre más rápidamente y haga contacto con el suelo de manera más rápida, o utilizar material conglomerante con gravilla de TMN de 3/4. ¿Sí? Eso es, digamos, esto inclusive lo incluía la norma N078, pero para otra cosa. Pero en el caso de requerir llenar el espacio anular más rápido y sobre todo pues evitar la fuga de material, pues se puede utilizar TMN de 3/4. Otras consideraciones, ya llegamos a la parte final de la norma. Se elimina la obligatoriedad de utilizar empaques radiales de poliuretano. Eso es algo que incluía la norma, pero que nadie utiliza, ni tampoco los fabricantes de tunnel liner pues venden ni proveen. Es decir, la norma de N078 anterior requería que se instalaran empaques entre anillo y anillo del túnel, empaques de poliuretano en los pernos entre flanche y flanche. Esto pues no se hace, ¿sí? Esto no se hace en obra, y si se hace pues seguramente queda mal, porque pues para tantos flanches que tiene un túnel, pues eso los operarios no tienen paciencia para tanto. Entonces, esto se eliminó. Realmente, por entre flanche y flanche, difícilmente sale algo de mortero, si se utiliza mortero, y si se utiliza lechada, pues generalmente lo que hacen en construcción, generalmente lo que hacen es instalar un montón de papel periódico, ¿sí? En el caso de que se detecte alguna fuga, se puede instalar papel periódico remojado con cemento, con lechada de cemento, se instala en la junta, y eso pues previene que haya una fuga de la lechada hacia adentro del túnel. Y eso es lo único, digamos, que haría este empaque radial de poliuretano, evitar que de pronto haya una fuga de la lechada de cemento hacia adentro del túnel en el momento de la aplicación de la lechada. Después de que está aplicada la lechada entre el espacio anular de la sobreexcavación y el túnel, ahí ya no es que vaya a haber una infiltración de agua del nivel freático, esas cosas no van a ocurrir, porque pues en el exterior del túnel se debe haber generado pues una capa de concreto pues muy buena, o de material conglomerante muy bueno. En sustitución se deben utilizar, y se deja de manera, digamos, general, no se le va a decir en la norma que, pues, que utiliza papel periódico, por supuesto que no, pero en sustitución a eso se indica que se deben utilizar materiales de acción, de rápida acción, ¿sí? Materiales de rápida acción, donde se observe la fuga de lechada de contacto hacia dentro del túnel. Eso es. Se actualizaron los requisitos de ventilación dentro del túnel. Se debe utilizar un sistema de ventilación forzada en ductos de PVC de 4 pulgadas o mayores y similares, ¿sí? O sea, no, si utilizaron tubería de polietileno de alta densidad, pues bueno, listo, no hay problema. Puede ser similares, con tal de que sea ventilación forzada por medio de ductos que llegue hasta el frente de excavación, ¿no? No lo dejen por mitad. Que debe permitir la dilución de gases tóxicos en el caso de que se detecten, y pues esos gases tóxicos dentro del túnel deben verificarse por medio de unos aparaticos que detectan la concentración de los gases tóxicos, multisensores, y debe verificarse la concentración en todo momento, ¿no? Y sobre todo, pues el trabajador que está haciendo la excavación debe tener en todo momento por lo menos dos aparaticos de detección de gases, ¿no? No puede ese operario tener uno solo, ¿sí? Porque si le falla y no se dio cuenta, pues es grave, ¿vale? Si se le acabó la batería y no se dio cuenta, pues grave. O si falló, grave. Debe tener dos, ¿vale? Y deben medirse la concentración de los gases de manera periódica dentro del túnel, no solamente en el frente de excavación.
¿qué se debe verificar? La concentración de monóxido de carbono, de metano, de ácido sulfídrico y la concentración de oxígeno. Disculpa que aquí me faltó colocar el 2 más abajo. Y la concentración de oxígeno, porque pues la ausencia de oxígeno pues mata o desmaya. Y la alta concentración de oxígeno también es muy grave porque puede permitir, digamos, una explosión por alguna chispa de manera muy rápida. Esto siguiendo la norma de SST NS111. ¿Ok? Y por último, en la NS78, con respecto a otras consideraciones, en la parte de registros que debe llevar el contratista en obra, se incluye un nuevo registro sobre llevar una bitácora o un libro o un registro de la relación diaria con balance de personas que entran y salen del túnel o entran y salen de los pozos de trabajo, ¿sí? Es decir, persona que entre en el pozo de trabajo, vaya para el pozo de trabajo o vaya para el túnel, debe registrarse en una bitácora. La persona tal, con EPS tal, entró al túnel, ¿sí? Y cuando salga, debe también chequearse y esa persona también salió del túnel, que tiene que tener una relación diaria de las personas que entran y salen del túnel, ¿sí? Y debe, pues, generarse un balance. Todas las personas que entraron, salieron, ¿sí? Sobre el relleno del espacio anular entre el túnel y posiblemente un tubo que vaya dentro del túnel, en el caso de utilizar esa opción, se debe utilizar mortero 1 a 4 con relación a cemento 1.7 y resistencia a compresión de diseño de 28 megapascales. Y se debe utilizar esta formulita, que esto es, digamos que generé esta fórmula en base al texto que ya estaba en la N078 para indicar pues cuál es el diámetro interno del túnel. ¿Sí? El diámetro interno del túnel es igual al diámetro externo de la campana de la tubería más 0.3. ¿Sí? Ese sería, digamos, el diámetro interno a rellenar con espacio, con lechada o con mortero. Y eso es con respecto a la NS078. Rápidamente vamos a ver algunas cosas de la EG113. Obviamente lo más importante, primero sobre la EG113, la especificación técnica sobre Tunnel Liner, sobre el tema del pago, la medida y pago. El pago debe incluir las inyecciones externas, es decir, las lechadas, perdón, las inyecciones que van entre la chapa de Tunnel Liner. ¿Sí? Si aquí tenemos la chapa de Tunnel Liner y aquí tenemos la excavación, este espacio anular, la lechada de contacto está incluida dentro del pago por metro lineal de Tunnel Liner, y las internas que van entre una posible tubería instalada dentro del túnel y la chapa de Tunnel Liner son pagadas por separado por medio de otra especificación. No todos los túneles requieren eso. ¿Sí? Que de pronto en la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá estamos acostumbrados a colocar una tubería dentro del túnel y rellenar el espacio anular. Pero pues no todos los túneles de Tunnel Liner requieren eso. ¿Sí? Hay algunos, como les dije al inicio, pues requieren solamente el acabado superficial en concreto y no requiere tubería por dentro. Entonces, ¿para qué estamos pagando una lechada interna o una inyección interna? ¿Vale? El pago del Tunnel Liner por metro lineal incluye todos los clips de sujeción o los clips que se requieran para amarrar la varilla de acero en el caso de revestimientos internos. Todos los cortes que haga el contratista, si tuvo que cortar una chapa para alinearla en el inicio del breaking del túnel, pues eso está incluido dentro del pago por metro lineal. Si tiene que soldar una chapa a la pared de Tunnel Liner del pozo de trabajo, pues eso está incluido, y todos los sellos que sean necesarios, ¿no? Los sellos entre los flanches de la chapa. Se elimina el pago por elementos necesarios para evitar está mal escrito, el tema de los entibados. También el tema de tablestacas o cortinas de pilotes que sean necesarios para instalar tubería. Esto no tenía ningún sentido, ¿no? La EG113 pagaba por entibados y pagaba por tablestacados y cortinas de pilotes que sean necesarios para instalar la tubería. Pues que pues por medio de Tunnel Liner no se requiere hacer una excavación de zanja abierta con entibado, tablestacado o cortina de pilotes. ¿Sí? Eso no tenía ni mucho sentido. En la EG113 fue eliminado. ¿Sí? Y se actualizaron los ítems del listado de precios.
¿vale? Eso vamos a mostrar aquí en la siguiente diapositiva. Esto era lo que estaba en la versión anterior de la eje 113, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues la cantidad de ítems relacionados con TunnelLiner era demasiado escasa. Solamente tres ítems relacionados con TunnelLiner. Para la norma, para la especificación de TunnelLiner, solamente habían 3 ítems realmente de TunnelLiner. Habían más ítems de otra cosa que no tiene que ver con TunnelLiner que el mismo TunnelLiner, ¿sí? Entonces aquí en la especificación de TunnelLiner habían 5 ítems relacionados con perforación horizontal dirigida y 3 ítems relacionados con el mismo TunnelLiner. Entonces lo que se hizo fue pasar estos ítems de manera temporal a la especificación eje 109 y aumentar la posibilidad de distintas secciones circulares y calibres y materiales para la técnica de TunnelLiner. Entonces lo que se hizo, pues ya en la nueva versión de los ítems es aumentarle los diámetros nominales, ¿sí? 48, 50, 52, van de 2 en 2 pulgadas, colocar los distintos calibres, calibre 14, hay calibre 16, bueno, hay muchos calibres, perdón, hay calibre 10 y otros calibres hacia abajo, que no los muestro, no tengo el espacio para mostrarlos, pero tiene toda la gama de calibres, y si es acero en negro o es acero en galvanizado también, ¿no? Entonces aquí, este es específico, por ejemplo, para diámetro nominal de 48 pulgadas, calibre 14 en acero en negro, ¿okay? Pero también está la opción de diámetro 48 pulgadas, calibre 14 y galvanizado, ¿vale? Entonces la cantidad de ítems, pues, que salieron con la nueva especificación eje 113 es bastante larga, ¿sí? Hay bastantes opciones. Esto más o menos hasta un diámetro de, si no estoy mal, de 2.5 metros, más o menos los diámetros que se dejaron en la eje 113, desde 1.2 metros hasta más o menos 2.8, si no estoy mal. Y eso es todo. Les agradezco por la atención. No sé si de pronto hay alguna pregunta con el tema presentado el día de hoy. Y si no es así, pues les agradezco mucho. Vamos a ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero Diego, en el chat, el ingeniero Orlando Mora pregunta: buenos días, una consulta. ¿Desde qué diámetro es operativamente construible el TunnelLiner? Gracias. Sí, buena pregunta. El TunnelLiner es construible a partir de 1.2 metros de diámetro, diámetro nominal, ¿no? El diámetro interno es ligeramente pequeño. Desde ahí hasta los 8 metros, inclusive el TunnelLiner se ha utilizado para construir pasos subterráneos para vías sobre, digamos, bajo otras vías, para permitir el paso de camiones o de carros por debajo de las vías, túneles de 8 metros de diámetro. Pero pues no es nuestro caso, ¿no? Pero sí desde 1.2 metros en adelante. El ingeniero Marco Aurelio tiene levantada la mano. Buenos días. Me parece que la parte de las inyecciones de contacto es muy importante la cuestión de la presión, ¿sí? Porque una presión muy alta pues ayuda a socavar el material dependiendo de la calidad del suelo, ¿sí? Entonces se deben hacer pruebas, pienso yo que se debe tener en cuenta eso en la especificación, que se deben hacer pruebas de las inyecciones de contacto. Sí, señor. Buena apreciación, ingeniero Marco. Deben hacerse presiones antes de proceder, ¿no? Y verificar la presión antes de ver el instalador allá con la manguera de presión allá colocándolo sobre la chapa. Estamos de acuerdo. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero. La ingeniera Ada Jamie Sarmiento pregunta: ¿la profundidad recomendada para construcción de TunnelLiner cuál es? Sí, la profundidad recomendada para el TunnelLiner es una vez el diámetro del túnel. Entonces, si tenemos un diámetro de 1.2 metros diámetro nominal, la profundidad del túnel debe ser por lo menos 1.2 metros. Y así, dependiendo de los diámetros, digamos, la profundidad mínima. Profundidad máxima, pues eso sí ya está en cuestión a costos, ¿no? Prácticamente, porque la construcción de los pozos saldría muy cara de pronto con el sistema TunnelLiner, y pudiera hacerse con otros sistemas que puedan ser más rápidos y menos, digamos, más efectivos. Y pues entre más profundo, pues más problemas vamos a tener con nivel freático, y posiblemente el TunnelLiner ya no sea conveniente.
es posible que ya por otras razones pueda optarse por otros sistemas constructivos de túneles. Pero pues que se puede construir un túnel a mayor profundidad y a la misma profundidad digamos que se puede hacer con una tuneladora, pues se puede. La cuestión es lidiar con el nivel freático. El proyecto que ayudé a diseñar o que asistí en el diseño de un túnel para Argentina, teníamos nivel freático y arenas, pero el cliente quería utilizar tunnel liner. Nosotros le dijimos, no, mire, es que no utilice tunnel liner, por Dios. Utilice una tuneladora con balance de presión de lodos y doble escudo y toda la cosa. Pero es que a esa parte de Argentina supuestamente no llegaba ninguna tecnología y lo único que podía haber era tunnel liner. Entonces, en ese caso, pues si opta por hacer tunnel liner en esas condiciones, claro, todo se puede en la ingeniería. Pero entonces tenemos que hacer un montón de inyecciones para mejorar el suelo, digamos, en unas distancias, sobre todo el alineamiento del túnel, a unas distancias y gastarnos un montón de plata en lechadas en inyecciones de cemento para consolidar el suelo. Y que se puede, se puede. Y lo mismo digo con la profundidad del túnel, que se puede, pero ya por otras razones puede que salga más económico hacerlo con otros sistemas constructivos de túneles. Muchas gracias. También pregunta. La ingeniera Ada, continuando, dice, ¿se cuenta con precio en site para lumbrera de entrada y salida del tunnel liner o debe ser estructurado el precio por el consultor? Sí, hoy en día, en estos momentos debe estar el precio estructurado por el consultor. No tenemos, a mi conocimiento, un precio SAI para las lumbreras o los pozos de trabajo con tunnel liner o con cualquier otro sistema, ¿no? Es posible que requiramos a futuro hacer un desarrollo normativo para diseño, construcción de las lumbreras para túneles y también pues generar una lista de precios para distintos sistemas constructivos y materiales y profundidades de las lumbreras y diámetros también. Muchas gracias, ingeniero. Por el momento no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien desea levantar la mano y hacer alguna pregunta adicional. Pues recordarles, Ivette, a todos que pues, para los que llegaron de pronto después del inicio, les agradezco, me ayuden a llenar el formulario de apropiación del conocimiento, el cual está compartido en el chat del grupo, que nuevamente lo voy a poner para que quede en la parte de abajo. Es muy sencillo, son solamente 5 preguntas. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Entonces, para finalizar, el ingeniero Marco Aurelio Gómez tiene levantada la mano. Adelante. Qué pena que insista con lo de las inyecciones de contacto. Me han dicho, no sé si se contempla en alguna parte que se deben hacer mezclas de prueba para ello, o sea, para las relaciones de agua-cemento y precisamente también sobre la presión de inyección, ¿sí? Y si se toman cubos, dicho, estas inyecciones son precisamente de contacto, o sea, no son para resistencia, digámoslo así, sino es para que haya un adecuado contacto entre el terreno y la tubería, ¿sí? Entonces, no sé si también se deberían especificar tomar cubos de las inyecciones para determinar la resistencia que deben tener ellas. Pues sí, ingeniero. Específicamente la NS078 no hay una referencia específica a que se van a hacer inyecciones de prueba o probar la presión antes de instalación. Y el tema de pues, recolección de los cubos de muestra para ensayos, pues en la NS078 posiblemente no está, pero seguramente que en otras normas de la empresa de materiales de construcción como, digamos, concretos, la norma de concretos y morteros de la empresa, pues pueda que sí lo incluya. Entonces, si quiere, tomo nota y le envío pues mayor información al respecto. Sí, pero debe quedar claro, pienso yo, en esta norma, pues que se deben cumplir con unos requisitos para las inyecciones, o sea, en ese sentido. Sí, señor. Ok, gracias. Sí, señor ingeniero. Lo que pasa es que se le entrecortó un poco la voz.
No, eso, lo que digo es eso, que se debe tener en cuenta. Bueno, lo que pasa es que se le entrecortó la voz y le entendí muy poco. Aló. ¿Ingeniero? Sí, es que le escuché entrecortado. Y yo igualmente no sé qué es lo que me quieres decir, pero te escucho entrecortado también. Aló. Aló. Ah, carajo. Sí, ya, yo creo que ya le escucho bien. Sí, no, que digo yo que ya le que escucho bien, ingeniero Marco. se debe tener en cuenta en esta norma, pues, hablar de que las inyecciones deben cumplir con unos requisitos, ¿sí? La mezcla, ¿sí? Y determinar la fluidez de ella, ¿sí? La penetración dentro del contacto entre la lámina y el material, ¿sí? Que yo no vaya a tener una presión muy alta que pronto me ayude a que dañe el suelo circundante, o sea, que lo vaya a socavar, ¿sí? De acuerdo. De acuerdo. Como le digo, digamos, esas especificaciones de las inyecciones de contacto, digamos que, déjame un segundito, buscamos acá directamente lo que está en la norma que quedó publicada y le digo qué hay con respecto a las inyecciones de contacto. Condiciones generales, inyecciones de contacto, los materiales, sobre la presión. La presión efectiva máxima aplicada en las inyecciones de contacto será definida en el diseño de acuerdo con las condiciones particulares del terreno y las características del proyecto y debe estar comprendida entre 0.5 y 1.0 kilogramos por centímetro cuadrado. En ningún caso la presión de inyección puede superar la presión ejercida por el propio peso natural del suelo. Digamos, se indica cómo debe realizarse conectando el tubo de suministro de lechada al orificio de la chapa. Posteriormente se debe inyectar la mezcla. Y también si durante la aplicación de las inyecciones la mezcla fluye a través de un orificio, pues se debe taponar. Después debe terminarse la inyección en un orificio. Después de finalizar la inyección en un orificio, la presión deberá mantenerse constante por medio de una válvula. ¿Qué más? Se podrá variar los procedimientos de aplicación de las inyecciones de acuerdo con las condiciones encontradas. También se deben coordinar actividades para efectuar inyecciones casi simultáneamente con la conformación de los anillos. La inyección de contacto se logra como mínimo 8 horas después de su aplicación. También en el caso de tener volúmenes grandes. Yo lo que digo es que ahí en esa norma debe quedar como normas relacionadas, ¿sí? No sé si quedó. Sí. De acuerdo, no lo está. No está la norma relacionada con la norma de concretos y sí habla sobre la proporción de mezclas y habla sobre la posibilidad inclusive de utilizar cementos aditivos expansivos fluidificadores, pero no sobre la toma de las muestras. Entonces, pues yo tomo nota, ya el proceso de discusión de la norma pues ya desafortunadamente ya pasó para haberlo incluido, digamos, como aporte de la dirección de red troncal, pero pues tomo nota, pues, ingeniero, lo que puedo hacer en estos momentos, tomar nota para tenerlo en cuenta dentro de los archivos que mantenemos en normalización técnica para la siguiente modificación de esta norma, porque pues en estos momentos no, ya está cerrado, digamos, el proceso de desarrollo y modificación de la NS 78. Ok, gracias. Sí, señor. Gracias. Perfecto. Entonces, revisando el chat, no observo inquietudes. El ingeniero Guillermo Naranjo ha levantado la mano. Adelante. Sí, buenos días. Me llama un poco la atención el reemplazo que hicieron de los sobreespesores de sacrificio por corrosión, digamos, en el espesor de las láminas para reemplazarlo por un galvanizado en caliente. Digamos, es claro que el galvanizado en caliente, por las altas temperaturas que maneja, genera unas liberaciones de esfuerzos en las láminas que tienden digamos, a enderezar las láminas que pues son curvas, ¿cierto? Eventualmente podría generar problemas de montaje. Digamos, desde su experiencia, ¿usted cree que eso está controlado? ¿La norma prevé que, por ejemplo, que el galvanizado tenga que ser aplicado por el mismo fabricante
precisamente para evitar que trabajos en otros talleres de galvanizado pueda generar ese tipo de deformación, digamos, de la geometría original fabricada? ¿Cómo Sí, cree ingeniero usted que se puede Guillermo, manejar eso? gracias por la pregunta. Gracias, ingeniero Guillermo. Qué pena, no había usted terminado. Sí, generalmente los fabricantes de las chapas de tunnel liner dentro de su mismo taller tienen el tren de instalación o de aplicación de galvanizado por inmersión en caliente y lo venden así. Y ellos son muy celosos con la aplicación de sus productos y en el momento en que pues, un fabricante detecte que digamos, sus chapas se las están llevando a otro taller de galvanizado, pues no lo permiten, ¿no? Ellos son muy celosos, inclusive van hasta el sitio de instalación a ver cómo están instalando su propio producto. Y creo que no llegaría a ocurrir porque ellos mismos venden la chapa con el galvanizado. Yo he estado en las fábricas de galvanizado, las chapas entran y salen de la bañera de donde está el zinc caliente. En ningún momento pues las he visto retorcerse para volver a su estado original, pero pudiera llegar a tener algún cambio de la tolerancia. Si de todas maneras durante la conformación del anillo se llega a detectar una falla en las tolerancias como lo he indicado en la norma, pues lastimosamente tendría que no instalarse ese anillo y cambiarse por otro que conforme, digamos, esa tolerancia que se indica en la norma. Y si es por un tema de calentamiento del zinc, que no creo porque pues los fabricantes controlan la temperatura del zinc muy cuidadosamente, no creo que llegara a ocurrir un desdoblamiento de la chapa, no lo he visto. Y en el tema digamos, del sobreespesor por corrosión, el tema ahí es que ha habido en la empresa Acueducto de Alcantara de Bogotá, ha habido mucha picardía con el sobreespesor por corrosión, porque en los diseños es como si se tuviera en cuenta, pero ya cuando se llega a determinar el espesor, el calibre de la chapa, no se refleja ese sobreespesor por corrosión y se terminan instalando chapas que supuestamente deberían tener sobreespesor por corrosión, pero que son de menor calibre. Y luego pues terminan dañándose con el tiempo. Digamos que es necesario utilizar el galvanizado como medida de protección. Inclusive pues pudiéramos haber llegado en casos exagerados de corrosión a tener un sistema bicapa, pero pues es suficiente con el galvanizado. Más que yo creo que de pronto es que en Colombia y en Bogotá estamos muy acostumbrados a no utilizar el galvanizado para el tunnel liner, pero en otras partes del mundo una chapa que no se vea brillante, que no se vea blanca, no se usa porque no tiene el galvanizado. La norma hace referencia, pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de leerlo. La norma hace referencia a la norma de galvanizado aplicable, la STM, o alguna referencia clara por el medio del cual se pueda verificar los espesores, los ensayos de adherencia y sobre todo los procesos de reparación del galvanizado, porque es que en todos los procesos de manipulación de elementos galvanizados, pues siempre hay unos porcentajes de daños que digamos, merecen o dan cabida a una reparación y no necesariamente al descarte. Sí, señor. En la norma se indica la norma STM A123, que es el estándar americano para la instalación o la aplicación del galvanizado por inmersión en caliente. De hecho, pues la norma también indica que no se permite el uso de capas pasivas, ¿no? Autoprotectoras como el espesor de sobrecorrosión y no permite el uso de pinturas a base de zinc, o sea, no específicamente dice la STM A123. Y para el tema del galvanizado de los pernos, pues se indica también la norma STM correspondiente al galvanizado de los pernos, que es galvanizado de manera distinta. Pero el tema de reparación de daños menores
El tema del galvanizado. Digamos, de los ensayos del galvanizado, eso, sí, señor, el tema de los ensayos al galvanizado, eso está dentro de la norma AASHTO, o sea, al referenciar la norma AASHTO de diseño, se referencian dentro de ella las normas AASHTO que corresponden al ensayo de la capa de galvanizado. La reparación, sí creo que esa está en deuda, ¿no, ingeniero? Esa parte no está contemplada en la AASHTO y tampoco la tenemos contemplada en la norma de ISO 78. Tendría que ser un requisito especial dentro de una especificación particular, posiblemente si es necesario. Te lo tomo nota para la próxima. Ok, gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes y con el fin de dar fin a este evento de socialización, los invito a abrir sus micrófonos y darle un fuerte aplauso al ingeniero Diego Calderón por tan excelente socialización de la norma técnica NS 078 y la especificación técnica Eje 113. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.